No corras, todo llega. Enseñanza budista sobre el tiempo divino. Hay un momento en la vida en el que todos nos encontramos corriendo sin dirección. Corremos tras metas, tras personas, tras sueños que parecen escaparse con cada intento desesperado por alcanzarlos. Corremos porque creemos que si nos detenemos, todo se perderá. Pero el budismo, con su sabiduría serena y profunda, nos recuerda una verdad que el corazón humano ha olvidado. No necesitas correr, porque todo llega cuando debe llegar. Esta enseñanza sobre el tiempo divino, ese momento exacto en que el universo conspira para que algo ocurra, nos invita a soltar el control, a dejar de pelear con la vida y a comprender que nada de lo que es para ti puede pasar de largo. Buda enseñó que el sufrimiento surge del deseo, y detrás del deseo descontrolado se esconde la impaciencia, la incapacidad de aceptar el ritmo natural de las cosas. El tiempo divino no es una promesa de recompensa futura, sino una forma de alinearse con el presente. Significa comprender que cada evento, incluso aquellos que parecen injustos o inoportunos, forma parte de una sincronía más amplia que nuestra mente no puede abarcar. El que aprende a confiar en ese fluir deja de angustiarse por los retrasos, por las pérdidas, por los caminos que parecen cerrarse. Porque cuando dejas de correr y te detienes a escuchar el ritmo de la existencia, descubres que nada está realmente fuera de lugar. Todo llega, pero solo cuando tu mente está lista, tu corazón está en paz y tu espíritu ha aprendido lo que debía aprender. Con esa mirada interior, profundicemos en esta enseñanza ancestral de Buda y descubramos cómo vivir en armonía con el tiempo divino. El universo no se retrasa. Todo tiene su momento perfecto. Cuando la mente humana se impacienta, lo primero que pierde es la capacidad de ver. Vemos retrasos donde hay preparación. Vemos pérdidas donde hay liberación. Vemos castigos donde hay enseñanza. Pero el universo, como enseñó el Buda, no se equivoca. Todo lo que ocurre, ocurre en su momento preciso, y nada llega antes o después del instante que realmente debe. La naturaleza entera opera bajo ese principio. El árbol no florece en invierno, ni el río se apura en su curso hacia el mar. Cada semilla germina cuando el suelo, la luz y el agua se combinan en la medida justa. Lo mismo sucede con nosotros. La vida espera a que estemos listos, y hasta que no lo estemos, los dones que pedimos permanecen invisibles, no por crueldad, sino por amor. Buda habló del camino medio, ese equilibrio entre la acción y la rendición. No se trata de quedarse pasivo, esperando milagros sin esfuerzo, sino de actuar desde la serenidad, no desde la urgencia. La prisa es una forma de miedo, miedo a no lograrlo, a perder, a quedarse atrás. Pero lo que es tuyo no se pierde, lo que te pertenece espiritualmente no puede ser robado ni reemplazado. Cuando corremos, la energía se dispersa. En la desesperación tomamos decisiones impulsivas, forzamos puertas que aún no deben abrirse, buscamos respuestas que no pueden ser reveladas. Pero cuando confiamos, el universo mismo nos guía hacia el camino más apropiado, incluso si ese camino parece un desvío. El tiempo divino es una danza invisible. A veces la vida te detiene no para castigarte, sino para protegerte. Lo que parece un retraso puede ser una redirección hacia algo más grande. En el silencio de la espera, el alma se fortalece. La impaciencia, por el contrario, debilita el corazón, lo llena de frustración y lo desconecta del presente. Observa la vida con los ojos de un sabio. Todo está sucediendo a su tiempo. El trabajo que no llegó, la persona que se fue, el sueño que aún no se cumple. Cada uno de esos hechos forma parte de un plan que, visto desde la calma, tiene sentido. La sabiduría budista nos enseña que el sufrimiento cesa cuando aceptamos lo que es, sin querer que sea distinto. Imagina el instante en que un loto florece. Nadie lo ve abrirse.
pero sucede lentamente, en silencio, con una perfección que no necesita prisa. Así es la manifestación del tiempo divino. Ocurre en el momento exacto, no antes, no después. Y solo cuando tú también floreces por dentro, la vida refleja ese florecer en el exterior. Por eso no corras. Si algo no llega, es porque aún hay algo que debes aprender, sanar o comprender. Confía en que el universo no olvida ninguna promesa. Simplemente espera a que tu frecuencia coincida con aquello que pides. El que corre pierde el presente. El que confía lo gana todo. Si esta enseñanza resuena contigo, suscríbete al canal para seguir descubriendo la sabiduría de Buda y aprender a vivir en armonía con el ritmo divino de la vida. La paciencia como puente entre el deseo y la realización. La paciencia, según las enseñanzas de Buda, no es una simple virtud pasiva. Es una de las formas más elevadas de sabiduría espiritual. En ella habita la comprensión profunda de que el universo tiene su propio compás y que nosotros, seres ansiosos por controlar los resultados, solo encontramos sufrimiento cuando tratamos de forzar su ritmo. En el silencio de la paciencia se revela la verdad más pura. Todo lo que estás buscando ya está en camino, pero necesita que confíes, que esperes con serenidad, que prepares el corazón para recibirlo. El ser humano moderno se ha acostumbrado a la inmediatez. Queremos respuestas rápidas, resultados inmediatos, soluciones instantáneas a los problemas. Sin embargo, la vida no se mueve bajo las leyes del reloj, sino bajo las leyes del alma. Y el alma no conoce la prisa. Las experiencias llegan cuando han de llegar, y hasta que eso ocurre, la paciencia se convierte en nuestro único refugio. Cuando Buda habló del noble camino del medio, se refería también a esto, a no caer en el extremo de la desesperación ni en el de la pasividad total. La paciencia activa es un equilibrio perfecto entre el hacer y el dejar ser. Hay un momento en el proceso espiritual en el que uno se da cuenta de que el sufrimiento no proviene de lo que falta, sino de la impaciencia por obtenerlo. La impaciencia es la mente gritando que no soporta no tener el control, que no tolera no saber cuándo sucederá lo que desea. Pero el camino del despertar consiste precisamente en aceptar el misterio del tiempo. No saber cuándo, no saber cómo, y aún así confiar. Esa es la esencia de la fe consciente, de la calma interior, que no depende de las circunstancias externas. La paciencia no es resignación, no es decir, así es la vida, con un tono de derrota. Es entender que hay un proceso invisible ocurriendo en cada silencio, en cada pausa, en cada aparente demora. El universo no se detiene nunca. Mientras tú esperas, Él trabaja en sincronías que tu mente no alcanza a comprender. Por eso, cuando te impacientas y tratas de empujar la vida, es como si gritaras al viento para que sople más rápido. No funciona, solo te desgastas. La paciencia te enseña a caminar con la vida, no en contra de ella. Hay quienes confunden paciencia con pasividad porque no comprenden su profundidad espiritual. Paciencia no es quedarse inmóvil, sino moverse con conciencia, sin ansiedad, sin exigencia. Es actuar desde la fe y no desde el miedo. La impaciencia nace del miedo a perder lo que no se tiene, mientras que la paciencia nace del amor a lo que ya es. Cuando uno se enraiza en el presente y aprende a respirar con serenidad en medio del vacío, la vida misma se transforma. Imagina a un jardinero que planta una semilla. No puede gritarle a la tierra para que acelere el proceso. Sabe que hay un tiempo interno en el que la semilla se rompe, crece en la oscuridad, empuja la tierra y finalmente florece. Si el jardinero intentara sacar la semilla antes de tiempo, la mataría. Lo mismo sucede con los sueños, con los vínculos, con las transformaciones personales. Todo germina en silencio y nuestra tarea es cuidar,
regar, esperar. La paciencia es el sol interior que permite que la semilla de la vida florezca sin ser destruida por la prisa. Buda enseñó que la mente que espera con calma lo imposible ya está cerca de la iluminación. Esa frase encierra un poder inmenso. La iluminación no llega en un instante mágico, sino en la suma de los momentos en que elegimos la serenidad sobre la angustia. Cada vez que decides no correr, cada vez que sueltas el control y permites que el flujo natural te guíe, das un paso hacia el despertar. La paciencia, por tanto, no solo te hace esperar, te transforma mientras esperas. La impaciencia genera dolor porque nos ata a un futuro que no existe. Nos hace vivir en un tiempo que aún no ha llegado y nos roba la presencia. Cuando vives impaciente, tu cuerpo está aquí, pero tu mente corre hacia adelante, imaginando posibilidades, temiendo pérdidas, proyectando escenarios. La paciencia, en cambio, te devuelve a la hora. Te enseña a respirar en medio de la incertidumbre, a mirar el presente sin desear que sea diferente. En ese estado de aceptación plena, algo cambia profundamente. La energía que antes se desperdiciaba en la ansiedad se convierte en fuerza creadora. El practicante budista que comprende la ley del tiempo divino sabe que la espera es también un campo de entrenamiento. Es en la demora donde se purifica el deseo. Cuando uno desea con ansiedad, el deseo se contamina con el apego. Pero cuando uno desea con calma, el deseo se vuelve oración, intención pura. Entonces el universo escucha con claridad, porque ya no hay interferencias del ego. El ego grita «quiero esto ahora», mientras que el alma susurra «confío en que llegará cuando deba». Entre esas dos voces se libra la verdadera batalla interior del ser humano. El tiempo divino no puede ser comprendido desde la lógica, sino desde la experiencia. Todos hemos vivido momentos en los que algo que parecía una pérdida, años después, se revela como una bendición. Una relación que terminó, un trabajo que no se dio, una oportunidad que se cerró. Y más tarde comprendemos que, si aquello hubiera ocurrido antes, no estábamos preparados. La paciencia te permite llegar maduro al destino que te corresponde, no a medio formar. Porque el universo no te entrega lo que deseas cuando lo deseas, sino cuando puedes sostenerlo. Hay una enseñanza zen que dice: antes de que el fruto madure, el árbol debe aprender a sostener su propio peso. La vida actúa igual, no te niega tus sueños, te fortalece para que no los pierdas cuando lleguen. La impaciencia destruye porque trata de arrancar el fruto antes de tiempo. La paciencia construye porque te hace digno de recibir. Por eso el sabio no se apresura. Sabe que todo lo que le pertenece encontrará su camino hacia él sin necesidad de empujarlo. En los monasterios budistas, los monjes practican la paciencia en las cosas más simples: caminar, comer, meditar, servir. Cada acción es una oportunidad para observar la mente y descubrir cuánta prisa se oculta detrás de cada gesto. En ese silencio cotidiano aprenden que la vida no se mide por la cantidad de logros, sino por la calidad de la presencia. Cuando el corazón está presente, incluso el acto más sencillo se vuelve sagrado. Pero cuando la mente está corriendo hacia el futuro, incluso el éxito más grande se siente vacío. Practicar la paciencia es practicar la humildad. Es reconocer que no lo sabemos todo, que no controlamos nada y que el universo no sigue nuestros planes personales. Hay una sabiduría más alta que guía los acontecimientos. Cuando te alineas con esa sabiduría, la vida fluye sin resistencia. Las puertas se abren sin esfuerzo. Las personas correctas aparecen, las señales se revelan. Pero mientras más impaciente te vuelves, más bloqueas ese flujo natural. La ansiedad es una forma de interferencia energética.
interrumpe el diálogo entre tu alma y el universo. Por eso, cuando algo tarda, no te preguntes ¿por qué no llega?, sino ¿qué debo aprender mientras espero? Esa pregunta transforma la impaciencia en conciencia. Tal vez necesitas soltar el apego, sanar una herida, fortalecer tu fe o cultivar tu gratitud. El universo no te hace esperar por capricho, lo hace por compasión, porque sabe que si te entrega algo antes de tiempo, lo perderás o lo malinterpretarás. La paciencia es en realidad la manera más tierna en la que la vida te protege de ti mismo. Cada minuto de espera puede convertirse en un templo interior si sabes habitarlo con conciencia. La respiración, la meditación y la gratitud son las herramientas que te ayudan a atravesar los tiempos de incertidumbre. En lugar de resistirte al vacío, obsérvalo, siéntelo, habítalo. Allí, en ese espacio donde nada parece suceder, está germinando lo nuevo. Y cuando menos lo esperes, la vida florecerá delante de ti, recordándote que nunca hubo un retraso, solo un proceso sagrado. La verdadera paciencia no depende del tiempo, sino del nivel de confianza. Cuando confías plenamente en que la vida sabe lo que hace, el tiempo deja de ser un enemigo. Se convierte en un aliado, en un maestro que te muestra que no necesitas correr porque estás exactamente donde debes estar. En cada respiro, en cada silencio, en cada instante de calma, el universo te está preparando. La espera, entonces, deja de ser un peso y se convierte en una meditación viva. Las personas que aprenden a esperar con paz se vuelven magnéticas, irradian serenidad, inspiran confianza, atraen sin esfuerzo. Su energía es tan estable que las cosas buenas encuentran el camino hacia ellas sin resistencia. Esto no es un milagro, es la ley natural de la vibración. La impaciencia vibra en carencia, mientras que la paciencia vibra en plenitud. La vida siempre responde a tu vibración. Si esperas desde la ansiedad, atraes más espera. Si esperas desde la calma, atraes cumplimiento. Ser paciente no significa renunciar a los sueños, sino confiar en su maduración. Todo lo que anhelas tiene un tiempo de gestación espiritual. No puedes acelerar el amanecer, pero puedes prepararte para recibir su luz. Mientras esperas, trabaja en ti. Transforma tu mente, limpia tu corazón, cultiva la compasión. Porque cuando llegue lo que esperas, lo recibirás con sabiduría, no con apego. Y entonces comprenderás que el tiempo nunca fue tu enemigo, sino tu maestro más fiel. El Buda decía que la mente impaciente es como un lago agitado. Aunque la luna esté reflejada en su superficie, las olas impiden verla. Pero cuando el lago se calma, la luna aparece con toda su belleza. Así ocurre con el alma. Mientras está agitada, no puede ver las bendiciones que ya tiene. Solo la calma revela la claridad. Esa calma se llama paciencia. Cada experiencia de tu vida está diseñada para enseñarte a confiar más. Si aún sientes ansiedad por el futuro, no te castigues. Obsérvala, abrázala y recuérdale que todo tiene su hora. Lo que hoy parece lejano está más cerca de lo que imaginas, pero solo podrás verlo cuando dejes de mirar con miedo. La paciencia abre los ojos del alma y con ellos comienzas a ver que nada está perdido, que nada se retrasa, que nada fue en vano. El arte de esperar con serenidad es el arte de vivir en armonía con el universo. No se trata de hacer menos, sino de hacer con más presencia. Cada vez que eliges la paciencia sobre la prisa, estás diciendo, confío en el tiempo divino. Y esa frase es una de las oraciones más poderosas que un ser humano puede pronunciar. Cuando tu vida parezca estancada, recuerda que incluso el río más tranquilo sigue fluyendo bajo la superficie. Nada se detiene, solo cambia de ritmo. Si el universo te pide paciencia, es porque está preparando una sincronía mayor.
No te desesperes, respira, confía y sigue caminando con fe. El momento llegará y cuando llegue comprenderás por qué no podía ser antes. Todo lo que el alma necesita le será dado, pero solo cuando haya aprendido a esperar sin miedo. Esa es la enseñanza profunda del tiempo divino. Y cuando la entiendes, ya no corres, ya no fuerzas, ya no suplicas. Solo confías, sonríes y continúas. Si estas palabras tocan tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando la sabiduría de Buda y aprender a confiar en el tiempo perfecto del universo. Cuando el silencio del universo también es una respuesta. Hay momentos en la vida en los que no pasa nada. Ninguna señal, ningún cambio, ningún movimiento. Pides, oras, meditas, actúas, pero el universo parece permanecer inmóvil. Es como si todo el eco de tus esfuerzos desapareciera en un vacío sin respuesta. Y sin embargo, ese silencio es precisamente la respuesta. Buda enseñó que no hay vacío real, solo espacios de transformación imperceptible. El silencio no es ausencia, sino preparación. En la profundidad del no movimiento, la existencia te está moldeando, afinando, preparándote para lo que has pedido. El ego detesta el silencio porque en él no tiene control. La mente humana busca constantemente señales visibles. Quiere confirmar que algo está ocurriendo, que no se ha equivocado, que su esfuerzo vale la pena. Pero el universo no habla en el idioma de la impaciencia, habla en el lenguaje del ritmo, del proceso, de la causa y el efecto. Cuando parece callar, en realidad está susurrando, aún no es el momento. Ese aún no es un castigo, sino una oportunidad para madurar espiritualmente. El silencio es el taller invisible del alma. Durante los periodos en los que nada cambia afuera, todo se transforma adentro. La vida, como una corriente subterránea, trabaja silenciosamente en lo más profundo de tu ser. Está alineando circunstancias, moviendo energías, preparando encuentros, enseñándote a soltar aquello que obstaculiza tu camino. Pero la mente, en su impaciencia, confunde la calma con abandono. Cree que el universo la ha olvidado, que la oración se perdió en el vacío, que la vida le dio la espalda. Y en esa desesperación comienza a buscar respuestas forzadas, generando sufrimiento. Buda enseñó que el sufrimiento nace de la resistencia, y no hay resistencia más sutil que la de quien no tolera el silencio, porque en ese silencio está la verdad que no queremos oír, que no tenemos el control, que no sabemos el tiempo, que debemos rendirnos al flujo. Rendirse no es renunciar, es reconocer que hay una inteligencia superior guiando cada detalle, incluso aquellos que no comprendemos. Cuando la vida se detiene, no es porque haya perdido el ritmo, sino porque tú necesitas detenerte también. Necesitas mirar adentro, revisar tus intenciones, sanar tus expectativas, liberar los miedos ocultos que aún te atan. A veces pides cosas para las que no estás preparado. Pides amor sin haber sanado la soledad. Pides abundancia mientras temes perder. Pides propósito cuando aún no has aprendido a escuchar el silencio de tu propia alma. Y entonces el universo calla, no para castigarte, sino para darte el espacio de despertar. El silencio del universo es como el invierno en la naturaleza. Los árboles parecen muertos, las flores han desaparecido, los días son largos y fríos. Pero bajo la superficie, la vida está trabajando intensamente. Las raíces se fortalecen, la tierra se renueva, las semillas se preparan para brotar. Así es también tu alma. El invierno de la espera no es el fin, sino la antesala de una nueva primavera. Pero para ver florecer, necesitas confiar en lo invisible. La mente moderna ha perdido la capacidad de estar en silencio. Busca ruido, distracción, movimiento constante.
Le teme al vacío, porque el vacío la enfrenta consigo misma. Pero el camino del despertar requiere silencio. Sin silencio no hay claridad, y sin claridad no hay sabiduría. Cuando el universo guarda silencio, está invitándote a hacer lo mismo, a dejar de pedir y empezar a escuchar, a soltar las preguntas y habitar la confianza. Buda decía, el silencio no es vacío, es lleno de respuestas. Sin embargo, esas respuestas no llegan como palabras, sino como comprensión interior. Un día simplemente entiendes por qué algo debía ser así, por qué esa persona se fue, por qué ese camino se cerró. Y cuando llega esa comprensión, te das cuenta de que el universo nunca te abandonó, solo estaba esperando que pudieras ver. Cuando no pasa nada, es porque algo está siendo alineado. Pero el alma impaciente no puede percibirlo. Quiere resultados inmediatos, olvidando que los procesos profundos toman tiempo. Una herida no se cura en un día. Necesita reposo, aire, silencio. De igual modo, las heridas del espíritu necesitan espacios de pausa. El universo no te niega la transformación, te ofrece el tiempo para asimilarla. Durante el silencio universal, la fe es puesta a prueba, porque es fácil creer cuando todo fluye. Pero el verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando no ves señales. Allí es donde decides si tu fe depende de los resultados o de la confianza inquebrantable. Es en ese punto donde el buscador espiritual se transforma en un ser consciente, porque el que confía sin evidencia se conecta directamente con la energía divina. La fe que no necesita confirmación es la más poderosa. No porque desafíe la razón, sino porque la trasciende. Cuando aprendes a permanecer en calma, aun cuando todo parece inmóvil, alcanzas un estado de comprensión profunda. El universo no trabaja bajo tu calendario, trabaja según tu vibración. Y mientras más desesperado estás, más te alejas de lo que buscas. Pero cuando te aquietas, cuando te reconcilias con el tiempo, el flujo natural comienza a manifestarse nuevamente. En la práctica budista, la meditación es precisamente eso, un diálogo con el silencio. Sentarse a observar la respiración, sin expectativas, sin exigir experiencias extraordinarias. Es una forma de honrar el tiempo divino. Es reconocer que no hay prisa, que la iluminación no llega por esfuerzo, sino por rendición. El silencio se convierte en un maestro que te enseña lo que ningún libro puede enseñar, a escuchar la vida tal como es. La mente teme el silencio porque en él se desvanecen sus historias, y sin historias el ego muere. Por eso busca llenar el vacío con pensamientos, planes, preocupaciones. Pero el alma, en cambio, ama el silencio porque en él encuentra su origen. El silencio es el hogar de lo eterno. Cuando logras aquietar tu mente lo suficiente, sientes la presencia de algo más grande que tú, algo que siempre estuvo allí. En ese instante, comprendes que nunca estuviste solo. El universo te habla en sincronías, en intuiciones, en coincidencias que solo puedes percibir cuando estás en calma. Pero mientras tu mente grita, no puedes escuchar. Por eso, cuando la vida calla, no te apresures a llenar el espacio. Quédate quieto, respira y observa. El silencio es el eco de la sabiduría divina. Está diciendo, confía en mí, estoy trabajando incluso cuando no lo ves. Cada ciclo de silencio tiene un propósito específico. Algunos llegan para enseñarte a soltar el control. Otros, para recordarte que no todo depende de ti. También hay silencios que curan, silencios que separan lo falso de lo verdadero, silencios que te protegen de caminos equivocados. El universo, en su infinita compasión, te guarda de muchas cosas que crees desear, pero que en realidad te harían daño. Y lo hace de la forma más sabia posible, no respondiendo. A veces, la ausencia de una respuesta es la forma más clara de orientación.
cuando fuerzas una situación y todo se bloquea, cuando insistes en un vínculo que no avanza, cuando un proyecto no prospera. Eso también es comunicación. El silencio te está mostrando que ese no es tu camino o que aún no es el momento. La mente interpreta eso como rechazo, pero el alma sabe que es redirección. Los grandes maestros espirituales comprendieron esto y lo vivieron en su práctica. Buda meditó bajo la higuera durante días sin recibir señales. El silencio fue su mayor maestro, porque en ese espacio sin movimiento externo encontró la verdad más profunda dentro de sí mismo. No necesitó que el universo hablara, comprendió que el universo era su propio ser en calma. Cuando aceptas el silencio, descubres su poder transformador. Ya no lo ves como ausencia, sino como presencia pura. Dejas de exigirle a la vida respuestas inmediatas y comienzas a disfrutar el misterio. Esa rendición genera una expansión interna. Te vuelves receptivo, humilde, abierto a las infinitas formas en que la existencia puede responderte. Porque el universo no siempre habla con palabras, habla con energía, con coincidencias, con intuiciones, con pausas. Cada pausa es una preparación. El silencio antes del amanecer no es oscuridad, es preludio de luz. Pero si no puedes tolerar la calma, nunca verás el amanecer con claridad. Cuando el alma aprende a abrazar los silencios, empieza a entender el arte del tiempo divino. Todo tiene su momento de gestación, y lo que parece inactividad es en realidad incubación. Durante los silencios del universo, el alma aprende a distinguir entre deseo y propósito. El deseo quiere resultados, el propósito busca comprensión. Por eso, muchas veces, el silencio prolongado llega cuando el deseo aún domina. La vida te enseña a soltar ese deseo hasta que solo quede la intención pura. Y cuando el deseo se purifica, la respuesta aparece no como algo externo, sino como un despertar interior. Si miras hacia atrás, verás que las cosas más importantes que te ocurrieron no llegaron cuando las buscabas desesperadamente. Llegaron después, cuando habías aprendido a confiar. Porque el silencio enseña desapego. Te muestra que la vida no gira en torno a tu voluntad, sino en torno a un orden cósmico que sabe perfectamente lo que haces, lo que necesitas y lo que puedes sostener. Aceptar el silencio también implica renunciar al sufrimiento innecesario. Cuando dejas de resistirte a lo que es, dejas de crear conflicto con la realidad. Y en ese momento, algo milagroso sucede. El silencio deja de ser pesado, se vuelve espacio, libertad, presencia. Empiezas a sentirte en paz incluso cuando no sabes lo que viene. Esa es la esencia del despertar, vivir sin saber, pero sin miedo. El silencio te enseña a observar los patrones de tu mente. Te das cuenta de cómo intentas manipular los tiempos, cómo buscas señales para confirmar tus deseos, cómo te frustras cuando la vida no obedece tus planes. Esa observación consciente disuelve lentamente la necesidad de control, y cuanto más sueltas, más fluyes. La paciencia, el silencio y la confianza son las tres columnas del tiempo divino. Sin ellas, la mente se consume en ansiedad. Pero cuando las integras, tu energía cambia. Comienzas a vibrar en calma, y esa calma crea movimiento sin esfuerzo. Es el misterio que Buda llamaba acción sin acción. El poder de no forzar, de dejar que las cosas se manifiesten naturalmente. Cuando aprendes a caminar con el silencio como aliado, ya no sientes la necesidad de entenderlo todo. Comprendes que hay respuestas que no pertenecen a la mente, sino al alma, que algunas verdades solo se revelan cuando dejas de buscarlas. El silencio, entonces, se convierte en un espejo que refleja tu propio estado interior. Si lo temes, es porque temes mirarte. Si lo aceptas, es porque has comenzado a reconocerte. El universo es un maestro paciente.
sabe que el alma humana necesita tiempo para aprender a escuchar. Por eso, cuando la vida parece callar, en realidad está enseñándote a afinar tu oído espiritual. Está entrenándote para percibir los mensajes sutiles que antes pasaban desapercibidos. Cuando logras ese nivel de sensibilidad, ya no necesitas señales externas, porque el silencio mismo se convierte en oración, en comunión, y entonces descubres algo asombroso. Nunca hubo silencio, siempre hubo comunicación, solo que tu mente estaba demasiado ruidosa para escucharla. El universo te hablaba a través del viento, del cansancio, de las pausas, de los retrasos, de los finales. Cada experiencia fue una forma de diálogo, pero ahora, al estar en calma, puedes entender su lenguaje. Así, el silencio deja de ser un enemigo y se convierte en un refugio. Aprendes a amarlo, a buscarlo, a respetarlo, porque en él reside la verdad más grande. Que todo lo que buscas ya está dentro de ti, esperando ser descubierto. El silencio es el puente entre el ruido del mundo y la paz del espíritu, y cuando cruzas ese puente, comprendes que nunca necesitaste correr detrás de nada, porque todo lo que esperabas estaba en ti desde el principio. La próxima vez que el universo guarde silencio, no desesperes. Siéntate, respira, y di, confío. Esa simple palabra abre las puertas del tiempo divino, porque el silencio no es un castigo, es una bendición disfrazada. Es la forma más pura de enseñanza, aquella que no impone, que no explica, que solo te invita a ser. En ese espacio sagrado, tu alma se reencuentra con su esencia. Descubres que no hay prisa, porque la eternidad está contenida en el presente. Todo lo que alguna vez pediste sigue ahí, madurando, esperándote. Y cuando llegue el momento, cuando el universo vuelva a hablar, entenderás que el silencio nunca fue ausencia. Fue amor en su forma más pura. Si este mensaje te ha traído calma, suscríbete al canal para seguir aprendiendo cómo la sabiduría de Buda puede guiarte a confiar en el silencio y en el tiempo perfecto del universo. La sincronía oculta, cómo el universo alinea todo. Cuando dejas de resistirte. Hay algo misterioso que sucede cuando finalmente dejas de correr, cuando sueltas la ansiedad por controlar los tiempos y permites que la vida te guíe con su propio pulso. De repente, las piezas comienzan a encajar, las personas adecuadas aparecen, los caminos que antes estaban cerrados se abren como si una mano invisible los moviera. Esa misteriosa armonía, esa coincidencia precisa que parece imposible de planificar, es lo que los sabios llaman sincronía. En el budismo, la sincronía no es magia ni casualidad. Es el resultado natural de la alineación entre la energía interna y el flujo universal. Cuando dejas de luchar contra la corriente te lleva exactamente donde necesitas estar. La mente humana, acostumbrada al control, tiende a forzar resultados. Quiere decidir cuándo, cómo y de qué manera debe ocurrir lo que desea. Pero la vida, como un río, sigue un cauce propio. Puedes intentar nadar contra él, pero solo te agotarás. La verdadera maestría espiritual no está en imponer tu ritmo, sino en escuchar el ritmo del universo. Y cuando ese ritmo se vuelve el tuyo, todo comienza a fluir con una naturalidad que no puede explicarse con la lógica. Buda enseñó que la armonía surge cuando la mente se silencia y el corazón se entrega. En ese punto, el universo deja de ser un adversario y se convierte en un compañero. La sincronía ocurre cuando tu energía interna coincide con la frecuencia de lo que estás destinado a vivir. Por eso, no puedes forzarla, porque no depende del tiempo del reloj, sino del tiempo del alma. Cada pensamiento, emoción y acción genera vibraciones que se extienden en la red infinita de la existencia. Cuando estás ansioso, emites una vibración de carencia. Cuando estás en calma,
emites una vibración de confianza. Y el universo, que responde a la vibración y no a las palabras, alinea los acontecimientos en función de tu estado interior. Por eso, hay momentos en que todo se detiene, no porque la vida esté en tu contra, sino porque tu energía aún no coincide con lo que deseas. Es como tratar de sintonizar una emisora de radio sin ajustar bien la frecuencia. No importa cuánto gires el dial, solo escucharás ruido. Pero cuando te aquietas y encuentras el punto exacto de equilibrio, la música aparece clara. La paciencia, la fe y la aceptación son los ajustes de esa frecuencia. Cuando los aplicas, el universo se alinea. Nada en la existencia ocurre al azar. La idea de coincidencia es una ilusión de la mente racional que no puede percibir las conexiones invisibles. Pero todo está interconectado. Las decisiones, los pensamientos, los encuentros, las pausas. Cada cosa llega a tu vida con un propósito, incluso aquellas que parecen interrupciones. A veces, el universo retrasa algo no para negártelo, sino para redirigirte hacia un camino más coherente con tu evolución. El alma no busca lo más rápido, busca lo más verdadero. Cuando comienzas a confiar en la sincronía divina, descubres que el esfuerzo innecesario desaparece. Dejas de empujar puertas y permites que se abran solas. Dejas de perseguir personas y dejas que las relaciones fluyan naturalmente. Dejas de pedir señales y comienzas a reconocerlas en todo. La sincronía no necesita ser buscada. Se revela cuando tú estás en sintonía. En el budismo se enseña que la vida es como una danza entre causa y efecto. Cada pensamiento es una semilla y cada acción es un movimiento que genera una consecuencia. Pero cuando actúas desde la conciencia, sin apego al resultado, permites que el karma fluya en equilibrio. La sincronía es la manifestación del karma equilibrado. No es premio ni castigo, es armonía. Cuando tu mente, tus palabras y tus actos vibran en coherencia, el universo responde de la misma manera. Imagina que la vida es una red inmensa de hilos luminosos. Cada persona, cada evento, cada decisión está conectado a otros millones de hilos invisibles. Cuando estás en calma, esos hilos se tensan en una geometría perfecta, creando patrones de armonía. Pero cuando te resistes, los hilos se enredan, se tensan en direcciones opuestas. De allí nacen los bloqueos, los retrasos, los conflictos. No porque el universo quiera castigarte, sino porque tu energía no está alineada con la totalidad. El secreto está en soltar. Soltar no significa rendirse a la apatía, significa confiar en que la vida sabe más que tu mente. Hay un orden oculto en todo lo que ocurre, aunque no siempre lo entiendas en el momento. Esa comprensión transforma la frustración en gratitud, la impaciencia en serenidad, la duda en fe. Cuando logras ese cambio interior, las sincronías comienzan a manifestarse de manera casi milagrosa. Puede que un día pienses en alguien y esa persona te escriba. Puede que llegues tarde a un lugar y descubras que justo ese retraso te permitió evitar un accidente o encontrarte con alguien que cambiará tu destino. Esos no son accidentes felices, son manifestaciones del tiempo divino. Son recordatorios de que el universo no comete errores, de que hay una inteligencia amorosa guiando incluso los detalles más pequeños de tu existencia. Buda enseñó que el sufrimiento surge de la ilusión de separación. Creemos que estamos solos, que nuestra vida es una historia aislada del resto. Pero en realidad, todos somos parte de un solo organismo vivo, respirando en armonía con el cosmos. Cuando olvidas eso, sientes que todo está en tu contra, pero cuando lo recuerdas, entiendes que cada cosa que sucede, incluso la que duele, forma parte del equilibrio perfecto de la totalidad. En esa visión ya no hay errores, solo caminos. Ya no hay pérdidas, solo transiciones.
Ya no hay retrasos, solo sincronización. Lo que parecía un obstáculo se revela como protección. Lo que parecía vacío se transforma en preparación. Y es ahí donde la comprensión se expande. Comienzas a ver que nada fue al azar. Las personas que se fueron, las puertas que no se abrieron, las oportunidades que se esfumaron. Todo eso estaba perfectamente diseñado para guiarte al siguiente nivel de conciencia. La sincronía no ocurre solo fuera de ti, también ocurre dentro. Tus pensamientos, emociones y acciones comienzan a coordinarse. Dejas de sabotearte, de actuar en contradicción con tus propios deseos. Lo que antes era caos se vuelve claridad, y esa claridad se refleja en la realidad externa. El universo es un espejo que refleja tu estado interior. Si hay armonía en ti, habrá armonía a tu alrededor. Sin embargo, la mente impaciente busca garantías, quiere certezas antes de actuar, señales antes de confiar. Pero la sincronía no se puede controlar ni predecir. Es un fenómeno que ocurre cuando confías sin necesidad de pruebas. Es un acto de fe silenciosa, una entrega total al fluir de la vida. Cuando das ese salto de confianza, lo imposible comienza a suceder. La vida te habla a través de señales, pero para verlas necesitas calma. Si tu mente corre, no las percibes. A veces, una frase en un libro, una canción, una conversación casual, contienen exactamente la respuesta que estabas buscando. Esas son las formas en que el universo te comunica que estás en el camino correcto. La sincronía es la confirmación de que tu alma y el cosmos están danzando al mismo ritmo. No hay manera de forzar esa danza. Puedes prepararte, puedes trabajar en tu interior, pero el momento en que todo se alinea no depende de tu voluntad, sino del equilibrio universal. En ese sentido, la sincronía es un acto de amor. La vida espera hasta que estés preparado, no hasta que estés impaciente. Porque lo que llega antes de tiempo se pierde, y lo que llega cuando estás listo permanece. Muchos discípulos de Buda experimentaban frustración en su búsqueda espiritual. Querían iluminación rápida, progreso visible, reconocimiento inmediato. Buda les recordaba que incluso la iluminación tiene su tiempo. No se alcanza corriendo detrás de ella, sino permaneciendo en calma, dejando que la verdad se revele por sí sola. Lo mismo sucede con cualquier aspecto de la vida. El amor, el propósito, la abundancia, la paz. Todo llega cuando tu frecuencia se ha elevado lo suficiente para sostenerlo. La sincronía no se trata de suerte, es el lenguaje del equilibrio. Cuando tu mente y tu corazón están en paz, el universo se organiza a tu favor. Pero cuando estás en conflicto contigo mismo, incluso las oportunidades más claras se desvanecen. Es como tratar de ver el reflejo de la luna en un lago agitado. No la verás hasta que el agua se calme. La práctica budista enseña que todo movimiento externo nace de un estado interno. Por eso, si algo no fluye en tu vida, no luches contra la situación. Observa lo que ocurre dentro de ti. Estás resistiendo, temiendo, dudando. El obstáculo no está afuera, está en tu vibración. En el instante en que la cambias, el exterior responde. Y esa respuesta no tarda, porque el universo no tiene retrasos. Responde en el momento exacto en que tú te alineas. Cuando miras la vida con esta conciencia, descubres que cada cosa tiene propósito. Las pausas son necesarias. Los caminos que se cierran te están redirigiendo hacia uno mejor. Las personas que se alejan dejan espacio para las que deben llegar. Las demoras, las pérdidas, los silencios, todo es sincronía. Solo necesitas la mirada del alma para reconocerlo. Hay una historia zen que ilustra esta verdad. Un campesino pierde su caballo y los vecinos le dicen, «¡Qué mala suerte!». Él responde, «Quizás».
Días después, el caballo regresa con otros 3 caballos salvajes. ¡Qué buena suerte!, dicen los vecinos. El campesino vuelve a responder, quizás. Su hijo intenta domar uno de los caballos y se rompe la pierna. ¡Qué mala suerte!, dicen otra vez. Y el campesino repite, quizás. Poco después llega el ejército reclutando jóvenes para la guerra, pero su hijo no puede ir por su herida. Los vecinos lo felicitan por su suerte. El campesino sonríe. Quizás. Esta parábola enseña que nada puede ser juzgado de inmediato, porque no conocemos el tejido completo del destino. Lo que parece una pérdida puede ser una protección, lo que parece una desgracia puede ser una bendición disfrazada. Así actúa el tiempo divino. No obedece tus juicios, no sigue tu calendario, no se deja intimidar por tu impaciencia. Se mueve en el ritmo exacto de la sabiduría universal. Cuando aprendes a observar sin etiquetar, sin querer decidir si algo es bueno o malo, comienzas a vivir en paz. Ya no necesitas entenderlo todo, solo confías, y en esa confianza el universo se revela. El arte de confiar en la sincronía requiere humildad, requiere aceptar que no sabes todo, que no ves todo, que no puedes anticipar cómo los hilos invisibles se entrelazan. Pero cuando eliges confiar, la vida te sorprende con su precisión. Cada persona que conoces, cada experiencia que vives, cada palabra que escuchas, tiene un sentido más profundo del que imaginas. Nada es accidental. Cuando entiendes esto, tu relación con el tiempo cambia. Ya no esperas desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no miras el reloj con ansiedad, porque sabes que estás donde debes estar. Vives cada día como parte de un plan mayor que no necesita tu aprobación para funcionar. Y cuando dejas de interferir, el universo hace su trabajo con perfección. El resultado de vivir en sincronía es la paz. Una paz profunda que no depende de resultados ni de respuestas inmediatas. Una paz que nace de la certeza interior de que no estás solo, de que la vida te sostiene, de que cada paso, incluso los más inciertos, forman parte del camino hacia tu realización. Esa paz es el mayor regalo del tiempo divino. En esa calma, comienzas a disfrutar el proceso. Ya no ves la espera como tortura, sino como parte del milagro. Comprendes que cada instante es necesario, que nada sobra, que nada falta. La sincronía no es algo que ocurre de vez en cuando, está ocurriendo ahora. En cada respiración, en cada encuentro, en cada pausa. Lo único que necesitas es estar presente para percibirla. Y entonces, cuando menos lo esperas, llega aquello que habías deseado, y lo hace de la forma más natural, sin esfuerzo, sin lucha. Y sonríes, no solo porque ha llegado, sino porque ahora entiendes que nunca estuvo lejos, que siempre estuvo moviéndose hacia ti mientras tú aprendías a confiar. La sincronía es el idioma del universo hablando con el alma, y la paciencia, el silencio y la fe son las llaves que te permiten comprenderlo. No hay errores en su lenguaje, no hay retrasos, no hay confusiones. Todo llega cuando debe, todo ocurre en su momento, todo se alinea cuando tú te alineas. Así que cuando sientas que nada avanza, respira. Tal vez ya todo está avanzando, solo que en planos que tus ojos aún no pueden ver. No corras, no desesperes. El universo está orquestando algo perfecto para ti, y tu única tarea es mantener la calma y confiar. La vida no se equivoca. Si sientes que estas palabras resuenan con tu alma, suscríbete al canal para seguir aprendiendo cómo la sabiduría de Buda puede ayudarte a reconocer las señales del universo y vivir en armonía con el tiempo divino. Confiar en el tiempo divino, el arte de dejar que la vida sea tu maestro. Hay una fuerza misteriosa que sostiene el orden del universo, una inteligencia invisible que dirige los ritmos del amanecer y del ocaso, que hace florecer las flores en primavera y caer las hojas en otoño. Esa misma fuerza dirige también los procesos humanos.
Nada en la naturaleza ocurre antes de tiempo, y sin embargo, nosotros, los seres humanos, vivimos obsesionados con acelerar la existencia. Queremos llegar rápido, comprender rápido, sanar rápido, amar rápido, alcanzar rápido. Nos hemos olvidado de que la sabiduría no nace de la velocidad, sino de la madurez del alma. Buda enseñó que la vida no necesita ser empujada, necesita ser comprendida. Y comprenderla implica aprender a confiar. Confiar en el tiempo divino no significa permanecer pasivo, esperando que las cosas caigan del cielo. Significa actuar desde la paz interior, no desde la ansiedad. Significa moverte, pero sin correr, hacer, pero sin forzar. Significa saber que cada paso tiene su propósito y que cada aparente obstáculo es, en realidad, una parte del camino. El que confía avanza sin miedo, porque comprende que la vida nunca lo pone en un lugar equivocado. Incluso los momentos de dolor, de vacío, de confusión, forman parte de la maestría del alma. Buda decía que la mente impaciente corre detrás del futuro, la mente sabia descansa en el ahora. Confiar en el tiempo divino es volver a esa quietud. Es aceptar que lo que no ha llegado todavía no debe llegar y que lo que se ha ido ya cumplió su función. Es vivir sin la necesidad de controlar el guión, porque sabes que el autor del universo escribe con una perfección que tu mente no puede comprender. Esa confianza profunda no se construye de la noche a la mañana. Es un arte que se cultiva lentamente, igual que un jardín espiritual que florece con el tiempo. La confianza comienza cuando te atreves a mirar tu vida sin juzgarla. Cada evento, cada pérdida, cada retraso, cada encuentro, todo ha sido exactamente como debía ser para llevarte hasta este punto de conciencia. No hay errores en la historia de un alma, solo capítulos que aún no entiendes. Pero cuando los miras con los ojos del amor en lugar de la impaciencia, la vida se vuelve maestra y no enemiga. Descubres que el universo no te quita, te libera, no te castiga, te redirige, no te retrasa, te prepara. Cuando confías, la ansiedad se disuelve. Ya no necesitas comprobar, ya no necesitas acelerar. Comienzas a descansar en la certeza interior de que hay un orden más alto que trabaja a tu favor. Y cuanto más te rindes a ese orden, más claridad surge. Es como si la niebla mental se disipara y pudieras ver que cada cosa en tu vida, incluso las que duelen, te han acercado a la comprensión de lo eterno. Esa es la sabiduría de la confianza. Te libera del miedo al futuro y te reconcilia con el presente. La confianza es la flor más alta del árbol espiritual. Solo florece cuando las raíces del alma se han nutrido de fe, paciencia y silencio. No se trata de creer ciegamente en algo externo, sino de reconocer que el mismo orden que rige las estrellas habita dentro de ti. Eres parte del universo, no estás separado de él. Por eso, confiar en el tiempo divino es, en el fondo, confiar en ti mismo, en tu propia evolución, en el ritmo sagrado de tu alma. En el camino espiritual llega un punto en el que comprendes que apresurar los procesos solo genera sufrimiento. Cuando la mente dice, esto debería haber pasado ya, el corazón responde, todavía no estás listo. Y mientras luchas con esa aparente contradicción, la vida espera pacientemente a que entiendas. Nada llega tarde. Llega cuando estás preparado para recibirlo sin apego. Lo que se anticipa, se pierde. Lo que se fuerza, se rompe. Lo que se confía, florece. Hay una profunda lección en la forma en que la naturaleza se entrega al tiempo. El río no teme no llegar al mar. El árbol no duda de que el sol volverá. Las estaciones no se apresuran unas a otras. Todo ocurre según una danza perfecta de equilibrio y armonía. Solo el ser humano, con su mente inquieta, rompe ese equilibrio al resistirse a lo que es. Buda,
Enseñó que el origen del sufrimiento es la resistencia y la confianza es el antídoto. Confiar es aceptar, rendirse, abrirse. Esa rendición no es debilidad, es sabiduría. Es decirle a la vida: yo hago mi parte y confío en que tú harás la tuya. Es dejar de vivir en guerra con el tiempo, dejar de medir tu valor por los resultados. Es comprender que no todo lo que se retrasa es negativo y no todo lo que llega rápido es una bendición. El universo tiene sus razones y aunque a veces duelan, siempre son justas. Cuando miras hacia atrás y recuerdas los momentos en los que creíste haber perdido algo importante, ¿cuántas veces la vida te demostró después que aquello no era para ti? ¿Cuántas veces una negativa te protegió, una demora te preparó, una pérdida te enseñó? El tiempo divino no falla, aunque parezca cruel. Nos enseña a través de las pausas, nos fortalece a través de los vacíos, nos guía a través de los caminos que no esperábamos. Confiar no significa no sentir miedo, sino no dejar que el miedo decida. El miedo te hace correr, la confianza te enseña a caminar. Cuando confías, el paso se vuelve ligero, el corazón se tranquiliza y el alma se expande. Dejas de ser esclavo del tiempo y te conviertes en su aliado. Cada día se vuelve un maestro y cada momento una oportunidad de aprender, cada silencio una oración. Buda hablaba de la impermanencia como una de las verdades más profundas de la existencia. Todo cambia, todo pasa, todo se transforma. El que no confía sufre porque se aferra a lo efímero, pero el que confía fluye porque entiende que lo que se va deja espacio para lo que debe llegar. La confianza es el puente entre el pasado y el futuro, entre el deseo y la gratitud. Es el punto en el que el alma deja de pedir y empieza a agradecer. En la práctica budista, la confianza se cultiva en cada respiración. Meditar es confiar. Sentarse en silencio, sin buscar nada, sin esperar resultados, es un acto de fe. En ese espacio interior, aprendes que no necesitas forzar nada para estar en paz. La paz no es algo que construyes, es algo que recuerdas. Está en ti desde siempre, esperando a que dejes de correr para encontrarla. El camino hacia esa confianza pasa inevitablemente por la rendición del ego. El ego quiere control, certezas, garantías, pero la vida no ofrece eso, porque su propósito no es complacerte, sino despertarte. Cada vez que las cosas no salen como esperabas, el ego se debilita un poco más y el alma se fortalece. Aprender a confiar es aprender a morir en cada instante, a soltar lo que creías que debía ser, para abrazar lo que realmente es. El tiempo divino no se entiende desde la mente, se siente desde el corazón. Hay cosas que tardan no porque el universo te las niegue, sino porque tu vibración aún no está lista para sostenerlas. La vida no entrega bendiciones a una mente que aún no sabe valorarlas. Por eso, en los momentos de espera, lo más sabio que puedes hacer no es exigir, sino prepararte. La espera se vuelve sagrada cuando la llenas de conciencia. Hay quienes viven toda su vida intentando controlar los tiempos y mueren agotados, frustrados, vacíos. Y hay quienes deciden confiar y aunque no tengan todas las respuestas, viven en paz. La diferencia no está en lo que les pasa, sino en cómo lo viven. Quien confía entiende que cada experiencia, buena o mala, es una herramienta del universo para elevar su conciencia. El que no confía se convierte en víctima de las circunstancias. El alma que confía ve la belleza en el proceso. No necesita que todo esté perfecto para sentirse agradecida. Encuentra sentido incluso en el dolor, porque sabe que cada lágrima riega una semilla de comprensión. La confianza convierte el sufrimiento en sabiduría, la incertidumbre en calma, el miedo en fe. Y cuando llegas a ese punto, nada externo puede perturbar tu paz. Buda decía que no hay camino hacia la felicidad,
La felicidad es el camino. Esa frase encierra la esencia del tiempo divino. No esperes a que las cosas sucedan para sentirte en paz. Siente paz ahora y las cosas sucederán. No esperes a tenerlo todo para agradecer. Agradece ahora y el universo te dará más. La confianza abre las puertas del flujo, porque cuando estás en armonía con el presente, atraes naturalmente lo que está en esa misma vibración. El universo es un espejo de tu estado interno. Si estás impaciente, la vida te mostrará más razones para impacientarte. Si estás en calma, la vida reflejará esa calma con oportunidades, encuentros y soluciones inesperadas. No necesitas controlar, necesitas confiar. Y esa confianza se construye día a día, respiración tras respiración, pensamiento tras pensamiento. Cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que eliges esperar con fe, estás alineándote con el tiempo divino. A veces, la vida te pondrá frente a la prueba más difícil, esperar sin entender. Es ahí donde el alma madura. En ese silencio incierto, la fe se purifica. Aprendes a confiar no porque todo vaya bien, sino porque sabes que incluso cuando no va bien, sigue siendo parte del plan. Esa es la verdadera libertad, no depender de los resultados para sentirte en paz. Confiar en el tiempo divino es vivir sin resistencia, es permitir que la vida sea tu maestra y no tu enemiga. Es reconocer que los caminos más difíciles son los que más enseñan, que las pausas no son castigos, sino espacios de regeneración, que lo que hoy no entiendes, mañana será tu motivo de gratitud. Todo lo que llega tiene sentido, todo lo que no llega también. El alma que confía sabe que el universo nunca deja vacíos. Si algo se fue, es porque algo más grande debe llegar. Pero para que llegue, debes soltar lo viejo, liberar la prisa, abandonar la queja. El tiempo divino actúa en el silencio, en la humildad, en la entrega. La vida te recompensa cuando ya no estás esperando recompensas, sino simplemente viviendo desde la gratitud. Y cuando finalmente ocurre, cuando aquello que parecía imposible se manifiesta, comprendes que no era magia ni suerte, era sincronía. Era el resultado de cada pequeño acto de fe, de cada momento en que elegiste confiar en lugar de rendirte al miedo. Descubres que el universo siempre estuvo trabajando a tu favor, incluso cuando no lo veías, y en ese instante tu corazón se llena de una certeza luminosa. Todo valió la pena. Nada fue en vano, ni siquiera el dolor. Nada llegó tarde, ni siquiera los sueños que creías perdidos. Todo estaba esperando el momento exacto en que tu alma estuviera lista para recibir. Y cuando lo entiendes, dejas de correr, porque sabes que la vida no se trata de llegar primero, sino de llegar consciente. Esa es la esencia de la enseñanza budista sobre el tiempo divino. No hay prisa, porque ya estás en el camino. No hay pérdida, porque todo lo que pasa cumple una función. No hay error, porque la vida no se equivoca. Solo hay momentos de aprendizaje y momentos de revelación. Y todos ellos te acercan, sin excepción, a la verdad última, que el universo no está fuera de ti, sino dentro. Por eso confía, respira, suelta el miedo, deja que la vida te guíe. Lo que es tuyo no necesita ser perseguido, te encontrará cuando estés en paz. El amor, el propósito, la abundancia, la comprensión, todo llega siempre cuando tu alma está preparada. Y en ese día, cuando mires atrás, comprenderás por qué todo tuvo que ser como fue. Y darás gracias por cada demora, cada silencio, cada caída, cada espera. Porque sin ellas no habrías aprendido el arte sagrado de confiar en el tiempo divino. Si sientes que esta enseñanza tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir aprendiendo junto a nosotros cómo la sabiduría de Buda puede guiarte a confiar en la vida y vivir en paz con el ritmo perfecto del universo.